Bien, pues quizás para los tiempos que corren lo que tendríamos que hacer es conocer, si me permiten ustedes la repetición, ¿verdad?, de esa sustancia que tiene el ser humano cuando se habla de las propias energías, de la propia espiritualidad, de que, con quién podemos llegar a conectar en momentos difíciles, en un momento determinado. Hay un Dios, hay dioses, hay un yo superior, hay un yo interno o muy íntimo que nos puede ayudar a superar cualquier bache, cualquier tránsito. Bueno, en el siglo VI antes de Cristo ya alguien nos enseñó de alguna manera que uno puede llegar a conectarse con uno mismo y ¿por qué no?, a despertar aquellas suprarrenales que nos hacen tener el médico interno. Hablo de Siddhartha Gautama, el Buda. Bueno, pues vamos a hablar de él y cómo fue su vida, dónde nació y hasta qué punto pudo llegar a encontrar esa espiritualidad simplemente relacionándose con el mundo. Quien sabe mucho de ese particular es nuestro invitado Agustín Paniker. Él es director de la editorial Kairos, escritor especializado en la cultura de la India y autor de Las tres joyas de la editorial Kairos. Agustín Paniker, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y gracias por tus libros, Agustín. Bueno, procuramos contribuir a difundir pues la espiritualidad profunda, la filosofía, pues todo esto que tú también difundes a través del programa. Muchas gracias. Magnífica la editorial Kairos, todos los libros que venís ofreciendo, porque hablan de ese credo tan interior, ¿no? A veces no hay que ir a buscar la espiritualidad fuera, sino buscar un poco la esencia en uno mismo. Bueno, eso es muy propio de muchas tradiciones de Oriente, que son muy introspectivas, meditativas. Bueno, hay distintas tradiciones, pero la que hoy nos reúne aquí, el budismo, es particularmente importante en todo lo que sea la búsqueda interior, la introspección, la meditación. Bueno, pues vamos a buscar, ya que estamos viviendo en un mundo hoy un poco convulso Sí. en todas las manifestaciones habidas y por haber desde el punto de vista espiritual como médico, ¿no? Sí. Vamos a despertar esa energía y vamos a sacar a flote ese potencial que tenemos hablando de Buda, hablando de Siddhartha Gautama. ¿Quién fue el Buda? Bueno, en realidad sabemos muy poco, así desde un punto de vista histórico, historiográfico, sabemos poquísimo de él, como de toda la India antigua, que hay mucha confusión, pero a veces quizás no es tan importante saber quién fue él, como lo que los budistas de Asia y de medio mundo han pensado, han escuchado, han leído, han oído que fue. Es un poco como la figura de Jesucristo. Dentro de la tradición cristiana también no sabemos muchas cosas de su vida, tenemos algunos datos, pero quizás más importante de lo que pasó realmente aquel año o aquellos momentos es lo que los cristianos han vivido, han oído, han escuchado, han plasmado sobre él. Pues con el Buda es una figura también muy rica, y eso es importante. Porque claro, él no tuvo discípulos de alguna manera como lo pudo tener Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, él tuvo toda una serie de discípulos. Él, después de su experiencia de despertar, Gautama Siddhartha, a partir de ahí se le conocerá como el despierto, que es lo que significa el Buda. No es ningún nombre, sino es un epíteto. Una vez despierta o se ilumina, más popularmente, él entonces empieza, vacila al principio, pero luego se dedicará a predicar lo que él ha experimentado, su experiencia de despertar, y la comunica a quien quiera escuchar. Y en la India, poco a poco, en la antigua India, se fueron congregando una serie de discípulos. Y ahí se forma la comunidad budista, que inicialmente son monjes, y luego enseguida habrán monjas, y luego ya con los siglos pues habrán toda una serie de seglares, devotos de esa comunidad. Eso significaría entonces, Agustín, que el Buda tuvo pues una serie de discípulos, ¿sí? Sí. Cada cual con su mensaje tan particular de lo que entendieron que dijo. Exacto. O quiso decir. Exactamente, y ahí se fue transmitiendo el mensaje del Buda de boca de maestro a discípulo, y que es lo que recogen los textos sagrados del budismo, que se llaman sutras, y en principio cada sutra es un discurso, y está formado por una serie de aforismos, y eso es lo que significa la palabra sutra, y también más genéricamente una cadena de aforismos, es lo que también
significa la palabra sutra, lo que sutura, está emparentada con la castellana suturar. Correcto. Pero eso se transmitió oralmente de maestro a discípulo, por lo tanto, igual que los evangelios recogen la palabra de Jesucristo, pero según la escucharon, según la entendieron los apóstoles, pues con el budismo sucede algo parecido. O sea que de alguna manera el budismo podía llegar también un tanto distorsionado. Claro, por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Y ¿Hay alguna corriente que tú entiendas que es la más original? Bueno, la corriente poco... del sudeste asiático Sí. y Sri Lanka, lo que llamamos el budismo Theravada, que se transmitió en lengua pali, que es una lengua próxima al sánscrito y próxima a la lengua que seguramente hablaba el Buda, que era el Magadhi, se jacta razonablemente de ser la más próxima a lo que el Buda enseñó. Y los textos en lengua pali por lo menos son del siglo III antes de nuestra era. Por lo tanto, son un par de siglos posteriores al Buda. Desde luego no pueden ser la palabra textual, literal del Buda, pero sí que recogen sin duda su mensaje, la esencia de su enseñanza. Pues Agustín, si no te importa, vamos a retrotraernos, vamos a ir a ese siglo VI, ¿no? A su nacimiento. ¿Quién era exactamente él? ¿Qué educación recibió? Él, en principio, la leyenda, o lo que los budistas han creído saber de él, cuenta que es hijo de un rey. Por lo tanto, él es un príncipe. Seguramente sería un pequeño reino del norte de la India, sur de Nepal, una pequeña república tribal casi. Es menos grande de lo que luego la literatura budista nos ha hecho creer. Pero sí probablemente pertenecería a la nobleza de los reinos del norte de la India. Y él recibiría la educación propia de los que un día tendrían que ser dirigentes. Entiendo. Y este muchacho joven, ¿no? Sí. Un día, ¿qué le ocurre? ¿Por qué sale de ese modo no...? Sí, las tradiciones budistas nos cuentan una metáfora, es una metáfora, pero muy bonita, muy conocida por todas las tradiciones, y cuentan que en 3 salidas de palacio, el joven Gautama Siddhartha tiene un encuentro con el sufrimiento de la existencia humana, que simbolizan en 3 figuras con las cuales topa en 3 salidas de palacio. Una es un enfermo, pues topa con la enfermedad. Claro, él no había vivido la enfermedad en su Bueno, casa, eso es a lo que mejor. cuenta la leyenda para contrastarlo, La metáfora. pero capta la contingencia, la fragilidad de la condición humana. En una siguiente salida se topa con un anciano, y entonces ahí capta la transitoriedad, el tiempo, la inevitable flecha del tiempo. Todos estamos destinados a envejecer, a perder facultades físicas, psíquicas. Y en una tercera salida encuentra ya un cadáver, la muerte, que es el destino ineluctable. Y esas 3 salidas son una metáfora, eso es una leyenda, pero muy conocida y muy bonita y muy fácil de ilustrar, de lo que el budismo llama dukkha, el sufrimiento, la insatisfacción, la finitud inherente a la condición humana. Dicen que en una 4ª salida ve a un santo, a un sabio, a un sadhu que llaman en la India, y él dice: yo quiero ser como él y yo quiero renunciar a todo esto y buscar el camino de salida del sufrimiento. Voy a dar con la salida. Y ahí renuncia a palacio, y él se convierte en un asceta itinerante, como estos sadhus, estos santos que desde tiempos inmemoriales en la India han existido, que han buscado en la introspección. Busca con distintos maestros y distintas alternativas que no le convencen, las cesis, unos tipos de meditación, las descarta hasta que al final, por sus propios esfuerzos, aunque las tradiciones budistas luego se explayarán diciendo que por los karmas acumulados en existencias previas, al final fructifican bajo una higuera, tiene la experiencia del despertar. Y es lo que nos ha llegado también, ¿no? Que le llega la iluminación debajo de una higuera, ¿no? Exacto, le llega o la alcanza, o sí, debajo de una higuera, que hoy en día el lugar donde supuestamente tiene lugar este suceso está en la ciudad cerca de la ciudad de Gaya, en Bodh Gaya,
que es el lugar de peregrinación más importante para los budistas de todo el mundo, sean de Japón, de China, de India, de Sri Lanka, Tailandia, etc. No obstante, él se convierte en ese sabio, entre comillas, ¿no?, que llega a reconocer, pero también el sabio también enferma, envejece y muere, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso, Sí. eso él no lo concibió de tal manera, entonces pensó Claro, que el sabio no le claro. ocurrirían esos tres sufrimientos. Sí, sí, no, lo que él descubre es el camino de salida no a evitar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, que eso es ineluctable en la condición humana, sino en la manera de escapar al sufrimiento inherente a esa condición. La muerte o la enfermedad es inevitable, el sufrimiento es opcional, y él es a través de la meditación, a través de una serie de conocimientos y de prácticas, que es lo que él se dedica a enseñar, descubre que para sufrir es necesario creer que somos un yo que necesita las cosas. Y precisamente el deseo del ego es lo que alimenta el sufrimiento. Es el ego el que verdaderamente muere y morirá. Si uno va más allá de ese yo, realmente la muerte es un suceso, pero no hay nadie que nazca o que muera, porque uno ha trascendido esa individualidad. Entiendo. Y eso él lo practica, eso que es más o menos fácil de explicar, es mucho más difícil de vivenciar y de experimentar, y de ahí radican buena parte de las prácticas budistas, no solo las meditativas, también las éticas, la forma de comportarse, de estar en el mundo. Agustín, la portada, bueno, el título de tu libro, de este último libro, muy interesante, precioso el libro, sí, muy importante, gracias, a tener en cuenta, Las tres joyas, las tres joyas, tenemos, de Agustín, sí, Pánic, editorial Kairos. Hablas de eso, de las tres joyas. Sí. Cuando hablas de las tres joyas, ¿es un paralelismo, es no sé, buscas el parangón con las tres nobles verdades que hablan del sufrimiento? Las tres joyas es un concepto tradicional budista, ¿sí?, y que muchos budistas de todo el mundo, no existe un bautismo técnicamente al budismo, pero es muy habitual en los países de mayoría budista tomar refugio en lo que ellos llaman las tres joyas, que son el Buda, la figura del despierto, que hemos hablado un ratito, el Dharma, que es lo que él enseñó, tanto a nivel las ideas, la filosofía, las doctrinas, como la práctica. Y ahí entran las cuatro nobles verdades y la práctica del óctuple sendero y la ética y la meditación. Y esa sería la segunda joya. Y la tercera es el Sangha, que es la comunidad de seguidores budistas, inicialmente monjes y monjas, y luego ya se extiende para englobar a los millones de seguidores budistas que no son monjes ni monjas, pero que han decidido tomar el budismo como su eje, ¿no? Por lo tanto, las tres joyas, el Buda, lo que enseñó y la comunidad de fieles, encapsula bastante bien lo que sería el budismo. Y por eso el libro mío, que pretende ser una introducción didáctica al budismo, lo he basado en las tres joyas. Primero en la figura del Buda, histórica, de Gautama Siddhartha, que deviene el Buda, luego en lo que él enseñó, básicamente encapsulado en las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, que está en el deseo y en el sentido de yo, la verdad de la salida del sufrimiento, que es lo que el budismo generalmente llama nirvana, y luego la más importante de todas, la cuarta noble verdad, que es el camino que nos conduce a la salida, que ¿por qué es se le la llama práctica? Octuple noble sendero? Porque está estructurado en 8 miembros, en 8 bloques de práctica. Unas prácticas éticas, unas prácticas meditativas, unas prácticas de conocimiento, bueno, y eso, la tradición lo resume en 8 grandes bloques, que no es que vayan uno después del otro, sino que los tiene que integrar uno en su totalidad. ¿Y nos ha llegado bien ese mensaje a nuestro... Sí, por supuesto, nos ha llegado bien. Luego han habido desarrollos, como evidentemente en 2500 años no puede ser de otra manera, el budismo japonés, o el budismo tibetano, o el budismo tailandés, o el que se practica en Occidente, pues tiene sus variaciones.
pero con las diferencias, igual que lo hay en el Islam o hay en el cristianismo, pero con sus diferencias, todos los budismos se fundamentan en las tres joyas. Agustín, claro, el libro, desde luego, como todos los libros que has escrito, fantástico, ¿no? Más que recomendable, ¿no? Más que recomendable, Las tres joyas de Agustín Paniker. Además, exquisito leerlo con un lenguaje muy abierto, muy coloquial, muy llano, entendible para todo el mundo, lo cual se agradece, ¿no? Sí. Y es una forma de entrar también en ese camino de espiritualidad, de buscar, ¿no? Sí, en tus adentros, ¿no? Sí, yo no soy un maestro budista, y lo digo en el libro, y probablemente, como ni siquiera soy budista, me puedo poner, no que tenga una neutralidad absoluta ni una objetividad, porque eso es imposible, pero sí que soy poco sectario en ese libro, porque en el budismo, como en todos los ismos, pues hay distintas interpretaciones, hay distintas maneras de entenderlo y de vivirlo y hasta de practicarlo. Bueno, pero está muy bien que de alguna manera no arrastres el mensaje hacia una religión en concreta, que sería ser perfectamente la tuya, ¿no? Buena parte del libro es la historia del budismo, que nunca se habla de la historia, como si el budismo de ahora fuera igual al de hace 2500 años. Eso no es posible, es imposible, por lógica. Y entonces yo hablo de los desarrollos, cómo sale de la India, y a lo que al principio es una espiritualidad muy india, muy índica, a medida que se va extendiendo por Asia, pues en China, pues se va interactuando con el taoísmo, con las tradiciones chinas, y allá toma otros matices, y cuando llega a Japón sucede lo mismo, o cuando llega al mundo del Himalaya y del Tíbet, pues más tarde también sucede lo mismo, o ahora que llega a Occidente y se está transformando también. Porque, Agustín, tenemos algunos libros sagrados, Chilam Balam, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, las Sagradas Escrituras, el Talmud, la Torá. Sí. ¿El budismo tiene algún libro? Sí. Y si lo tiene, ¿cuándo empezó a formarse ese libro? Sí, no es un libro, no existe la Biblia o el Corán, pero sí que existen estos sutras, esos discursos del Buda, solo que no tienen la autoridad, por decirlo así, que pueden tener las religiones del libro, con su libro sagrado. En esto las asiáticas son algo más flexibles. Ahí hay una serie, además son enormes, más o menos tenemos unos 9000 discursos del Buda. Por lo tanto, el libro sagrado del budismo ocuparía, sí, en una biblioteca. Pero en cambio sí que hay la compilación en Pali, en lengua Pali, esa que antes mencionaba. Que nos retrotrae a qué siglo, por ejemplo, al siglo II antes de Cristo. Sí, y al tercero incluso. Y ahí hay, yo publiqué, tengo que mencionarlo ahora en Kairos, un libro que se llama En palabras del Buda, que es una traducción directa de esa lengua, un poco de la esencia, es un libro que resume los sutras, los discursos más importantes del Buda, en cuestiones de meditación, de ética, o incluso para la gente común, y que vendría a ser un poco como el libro más sagrado que tengan los budistas, pero insisto que no tiene la autoridad que pueda tener para otras tradiciones el libro sagrado, el Corán revelado por Mahoma. No hay un libro así parecido. No hay. Están los sutras. Están los sutras que tienen, despiertan la misma veneración, pero no tienen la misma relación de ortodoxia para un budista. Agustín, ahora estamos viendo una situación difícil, ¿no?, en el mundo desde el punto de vista científico, médico, etcétera, ¿no? Está claro que en todas las corrientes nos hablan de que la fe mueve montañas, de que podemos despertar también nuestro yo interior, nuestras suprarrenales que decíamos al principio, ese médico interno, ¿no? Sacar aquellas endorfinas, aquellas hormonas positivas que nos dan energía y nos dan felicidad. Con el budismo podemos hacer algún tipo de introspección para estimular nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y decir, bueno, pues vale lo que hay ahí, pero yo tengo una capacidad de recuperarme, una capacidad de crecer, ¿no? Desde ese punto de vista médico. Sí, de hecho al Buda lo compararon siempre como el gran médico, que diagnostica el mal del mundo, que busca el origen, la causa de la enfermedad. Claro, para él la enfermedad no es solo física, es más amplia. Es enfermedad del alma. Del alma, de la condición humana.
por lo tanto la dimensión física es una parte de una enfermedad mayor. El Buda y el budismo siempre van a una visión más amplia. Él diagnostica de que hay curación posible, que es la tercera noble verdad, y la cuarta noble verdad es el remedio terapéutico que él ofrece, es los remedios. Y dentro de estos remedios sí que hay toda una serie de prácticas, ya yendo más concreto al tema médico, sí que hay toda una serie de prácticas meditativas y de comportamiento y dietéticas que los budistas de todo el mundo, históricamente en Asia y ahora en medio mundo, han cultivado. Un poco igual que los monjes cristianos durante la Edad Media eran repositorios de la educación y de la sanidad, y el monasterio hacía, pues los budistas han cumplido una función parecida en muchos países asiáticos, y los monasterios budistas han sido dispensarios, han sido hospitales, han sido albergues, han sido muchas cosas y han sido escuelas. Por lo tanto, los budistas, bueno, ahí evidentemente la ciencia hoy en día es algo mucho más avanzado. El budismo en este sentido es muy abierto a interaccionar con la ciencia, no le opone ningún problema, y digamos que la tradición budista, interactuando con las investigaciones en ciencia, hoy en día aporta soluciones más enfocadas a la totalidad del ser que no a mi páncreas, a mi sistema inmunológico, que no quiere decir que incluso ahora hay un budismo comprometido, socialmente comprometido. Eso es por influencia cristiana, en gran parte. En el siglo XX, viendo a los misioneros en muchos lugares, muchos monjes budistas salieron de los monasterios, es muy típico en Vietnam, en Tailandia, en China, para ayudar a la población en cuestiones médicas, en cuestiones sanitarias. Lo que está claro entonces, Agustín, es que la fe mueve montañas, ¿no? Y que el poder del pensamiento, el poder de la palabra, ¿no? Si a una persona le dicen qué bien te veo, pues como parece que hay un estímulo ahí, se generan unas endorfinas, la dopamina, oxitocina, etcétera, y compañía, que lo que hacen es que la persona incluso fluya con mayor energía. Ahora, claro, si nos encontramos algún agorero que nos dice, oye, qué mala cara haces, parece que estés enfermo, te vienes abajo y a lo mejor te coges una enfermedad. El budismo tiene mucho que decir en la influencia de nuestros estados de ánimo, de los inputs externos en nuestra estabilidad emocional, física, psíquica o espiritual. Muchísimo, lleva 2500 años estudiando esto. Claro. Es todo el tema introspectivo y la relación cuerpo-mente y sociedad. Hablamos de meditación, o sea, en cualquier caso, cualquier persona que sepa meditar o que esté o que pueda entrar en un estado de meditativo sabrá, si además lo practica, que uno puede llegar a verse inclusive por dentro, ¿no? Por supuesto. Analizarse, incluso, ¿por qué no?, a extraer algún tipo de mal, ¿no?, que pueda llegar a albergar. Esto que ahora se ha popularizado mucho y que solemos llamar mindfulness, con la palabra inglesa, en realidad es la aplicación de la meditación budista de toda la vida en un contexto no budista, en un contexto inicialmente médico. Es en los hospitales donde nace el mindfulness, cuando Kabat-Zinn y una serie de meditadores les piden en la universidad, oiga, ¿podemos meditar con estos pacientes que ustedes ya no han desechado inicialmente con cáncer, luego con SIDA? Sí, hagan lo que quieran. Y él, para que no le dijeran que era un hippie, dije, bueno, no le voy a llamar meditación, ni le voy a llamar zen, ni vipassana, ni estas cosas, vamos a llamarlo mindfulness, que es la atención, la conciencia plena. Y a partir de ahí empezaron a ver, científicamente, porque eran científicos, eran médicos, el impacto que tienen los estados mentales y la capacidad no solo de focalización, sino de calma, de tranquilidad y de introspección en nuestra salud. Evidentemente no hay que hacer de eso un milagro, eso no lo cura todo, pero sí que contribuye a mejorar nuestro sistema inmunológico, incluso patologías coronarias las ralentiza, o sea, esto está ya hoy en día
muy estudiado. Pues Agustín Paniker, gracias por acudir a Tierra de Sueño. Nos ha encantado tu magnífica obra. Felicidades. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Las tres joyas de la editorial Cairós, no se la pierdan. Vayan ustedes a su librería habitual y adquiéranla. Es una portada preciosa, además, que habla del Buda, de Siddhartha Gautama, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo y 3.100 años desde nuestra época edad, hasta el momento que nació Siddhartha Gautama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Muy buenas noches.